Nuevamente en un programa de crisis y conflictos del siglo XX en las mismas condiciones que el anterior. Sí. Continuamos con el frente ruso. Bueno, una brevísima recapitulación de lo visto en el programa anterior. Hemos visto que nos hemos dedicado allí a la ofensiva Dnieper-Cárpatos, que significó en balance el repliegue alemán sobre todo el frente que cubría el grupo de ejército sur, de tal manera que Alemania perdió también, ya había perdido en la primera mitad del 43 la Ucrania oriental y el Donbass entre ellos, y luego termina de perder la Ucrania occidental hasta la frontera de Rumania prácticamente. Y en segundo término, el otro gran eje que hemos hablado la vez pasada fue la operación Bagration, es decir, la gran ofensiva general soviética del verano del 44, pero con eje de gravedad principal en el grupo de ejército centro-alemán, que habíamos aclarado que los alemanes por necesidad y por previsión habían temido más que el ataque proviniera del lado de Ucrania, y en cambio los rusos lo previeron con toda la fuerza en la zona de Bielorrusia, en dirección más frontal, digamos así, hacia Alemania a través de Polonia, ¿no? Hoy vamos a completar lo que no hemos visto de la operación Bagration, y le vamos a dar lugar también a algo importantísimo, al grupo de ejércitos norte, que después del levantamiento del sitio de Stalingrado dio lugar a la ofensiva, lo que se llamó Leningrado, a la ofensiva de lo que se llamó ofensiva Leningrado-Novgorod, toda la ruptura del frente norte hacia el Báltico. Ahora, creo que habíamos quedado, Horacio, en que había un capítulo muy importante. El primer punto de avance de la ofensiva de Bagration fue sobre territorio polaco. Y dentro de eso, la rápida llegada al Vístula, donde no dieron lugar a que se formase una verdadera línea defensiva alemana. Creo que los rusos cruzaron el Vístula superior ya aceleradamente, y luego, remontando, por así decirlo, el Vístula, se aproximaban a Varsovia, que ahí es donde se produce el levantamiento. Sí, pero antes hay batalla de contención, sí, porque la orden ahora del Estado Mayor alemán y de Hitler es constituir posiciones erizo, es decir, hacer de ciudades fortalezas donde haya, por ejemplo, como Tarnopol, que es una ciudad que no tiene ninguna defensa antigua, tuvo en el Imperio Austrohúngaro, después fue polaca, después soviética, después alemana, pero pasa justo el ferrocarril que va de Lvov a Odessa. Sí. Fundamental entonces la defensa. Tarnopol, no vamos a hablar mucho de la defensa de Tarnopol, simplemente la cifra es esta, de 4.600 soldados, 4.600 soldados donde había una unidad de 9 blindados de la Leibstandarte, sí, una unidad de flak antiaérea, una guarnición de infantería y unidades de la Galicien, la región las ucranianas. La Galicia hay que aclararlo, ¿no? Es la 14 división de la CSDC de granaderos de la CSDC Galicia, ¿no? Frente a 50.000 que atacan, y bueno, 4.600 soldados defienden Tarnopol, que no tenía defensas entre los escombros, 55 evacuados. 4.600 soldados, 55 evacuados, muertos, heridos. El otro es Vitebsk. Entre 26 y 29 de junio hay un combate terrible en Vitebsk, donde enfrentan a Bagration nada menos, unidades del 53 cuerpos Panzer, que bueno, que es un rejunte, porque imagínense que están todos en retirada, y uno se encuentra con el otro, y el oficial de más alta graduación es el que hace conduce el conjunto. El conjunto, en este caso el general Leutnant Hitter, de la 206 División. 5.000 muertos en la ciudad, 20.000 en la defensa desesperada y por ataques de aire, civiles, todo, piensen, y 10.000 que se rinden, digamos.
es realmente la consigna de defender hasta la última gota de sangre. Exactamente. Ahí se produce ya el fenómeno inverso que había ocurrido con la invasión alemana. Ahí se producen también bolsas de resistencia y bolsas de prisioneros. Que es la forma de contener, miles, porque hay que rodearlas y no avanza el grueso del ejército soviético. Sí. No obstante, así, 2.800 heridos evacuados, 12.000 personal de la Wehrmacht, sobre todo auxiliares femeninos, pudieron ser evacuados. O sea, siempre hay... Sí, hay que mencionar lo del personal femenino, eso no hay historiador que no lo mencione. El personal femenino trataban de evacuarlo lo más rápido posible porque el destino que les esperaba era terrible, ¿no? O sea, el personal femenino que caía en manos soviéticas en ese momento sufría un destino tremendo, aparte de la violación, que digamos, eso venía descontado, ejecución o las mandaban a Siberia a trabajar en prostíbulos, ¿no? Era muy, muy grave el tema, ¿no? Sí. Sí, A veces algunos oficiales de unidades de élite decían, bueno, ¿qué hacemos? No los podemos tener prisioneros, salgan, rajen, sobre todo en la Prusia Oriental y todo. Que detrás vienen los demás. Sí. O sea, los demás, ¿quiénes eran? ¿Qué decirlo? Eran los tártaros, los calmucos. Que eran, decían eso, que era más la soldadesca que órdenes. Sin embargo, hubo órdenes y hubo intelectuales y escritores que fogonearon la cosa, como el famoso Ilya Ehrenburg. Claro, eso era una política. Eso lo dijo un poquito más adelante, ¿no? Lo dijo un poquito más adelante cuando llegaron las tropas soviéticas a la frontera del Reich. Eso es el famoso manifiesto de Ilya Ehrenburg, que hasta Stalin terminó prohibiéndolo, creo, ¿no? Stalin lo prohibió porque era terrible. No, ya lo mencionaremos en su momento. Sobre el tema de las ciudades fortalezas, que habría mucho para decir, creo que uno de los más críticos, si no me equivoco, fue Guderian, hablando de que fue una política en gran medida suicida que habría impuesto Hitler con idea de retrasar el avance soviético, que efectivamente algo contribuyó a retrasarlo, pero a un costo altísimo e innecesario. ¿Y cuál era, según vos, la intención de retrasarlo? ¿Cómo? ¿Cuál era, según vos, la intención? De retrasar, que retuviesen tropas, en el cerco y exterminio de la población de la ciudad. ¿El objetivo era militar o político? Simultáneamente, militar y político. Militar por el factor tiempo, retrasar el avance ruso, entreteniendo tropas que tuviesen que ocuparse del cerco. Pero por ahí, dando vueltas la idea de Mussolini, que Hitler la escuchó, ¿no? De la posibilidad de que si se acercaba a Stalin. Es que toda idea de retraso te contenía la esperanza de una posibilidad de negociación. Es decir, pero era como un jaque mate, porque si uno liberaba ese dique, digamos, el avance, el rodillo era... Exacto, si uno se concentraba, había bajas. Hay algo que hay que tener en cuenta en todo momento, porque esto no terminó, sino el 8 de mayo del 45, es decir, el hecho de la rendición incondicional. La rendición incondicional a la cual, que se dijo en la Carta del Atlántico y luego en Casablanca, si bien los rusos no participaron en la conferencia de Casablanca, tácitamente lo aprobaron en Teherán y las otras también participaban de la rendición incondicional. Y la rendición incondicional supone dos cosas: o rendirse directamente y aceptar lo que venga, o combatir hasta el final, hasta la muerte. Y esa es la opción que tomaron lo que tomaron tomando. Pero hay algo que quede en claro. Ya a partir del 43, llamémosle para poner una referencia, después de Kursk, toda posibilidad, toda hipótesis de paz por separado con Rusia quedó sepultada. Eso que vos habías comentado, las gestiones que se hicieron a través de Suecia, creo, con Madame Kollontai, que rusa, que había tomado contacto con representantes de Ribbentrop, que después Hitler mandó suspenderla porque se dio cuenta que era una provocación para sondear cuál era el grado de debilidad alemana en cuanto a las concesiones que se hicieron. Siempre nos quedará esa duda. Es curioso porque salió de Stalin, salió del gobierno soviético, si fue idea de Stalin o no, nunca quedó claro. Hay un vidrio empañado detrás de esto, pero lo cierto es que la iniciativa salió de Moscú
Y eso es lo que le hizo pensar a Mussolini en la necesidad de, por lo menos, frenar, paralizar, aunque sea en el frente oriental, porque evidentemente se iba a la catástrofe. Yo creo que los dos pensaban acá hay lo que mismo, hacer una reflexión. ¿cómo hacerlo, no? La limito a esto porque si no estaríamos mucho hablando, pero acá hay que hacer una reflexión sobre el momento que se vivía, porque allí ya estaba claro para Alemania y para sus aliados que lo que estaba en juego no era solamente una terrible derrota de Alemania, sino estaba en juego el destino de Europa, cuando vieron que el avance arrollador soviético tenía una magnitud impresionante. Entonces, ahí es donde queda en claro cómo fue la planificación de la guerra, que en realidad se gestó en los Estados Unidos con todo el grupo del Brian Truss y la preparación de la guerra, que contemplaba la macroalianza con la Unión Soviética, es decir, la principal potencia capitalista y comunista aliadas para destruir a Europa. Exactamente. Yo creo que la clave era una está cuestión allí, de liquidar al competidor. Sí. No, pero no, sí, algo sí, mucho pero más de grave. neutralizar Europa, pero esto Mucho es más grave. Histórica y geopolíticamente fue un cambio copernicano que lo estamos sufriendo hoy en Hoy, día. sí, llegó hasta hoy. Europa ha dejado de tener su identidad justamente de Exacto. esa época. Por eso, Por una guerra en el año civil sí. del 14 al 45. Como lo llamó Y Enzo Traverso lo añade del 14 al 45, no del 39 al 45. No, yo también lo creo eso y no sé si ya eso... De Napoleón en adelante. Yo no sé si habría que hablar de una guerra de los 100 años, pero es otro tema, deberíamos hablar de otro tema. Pero acá lo importante es lo siguiente, ya en el año 43 no solo hay un replanteo de las estrategias, que alguna vez lo mencionamos, creo que cuando hablamos de Montecassino, porque son tantos los programas que hemos hecho que por ahí, como lo viejo, nos repetimos. Pero lo verdadero, lo cierto es esto, que en el año 43, a mediados del 43, en el momento que se produce el desembarco en Sicilia, perdón, no Normandía, en Sicilia, y el desequilibrio en Kursk, en ese momento hay un hombre, es decir, por lo menos todos se plantean la estrategia, por lo menos Churchill, Stalin, Mussolini y Hitler seguro. No sabemos qué piensa Roosevelt, pero vuelvo a decir lo que dije alguna vez. Roosevelt no es él, es un grupo, una estructura de poder que lo think tank, un lobby que opina por él. Sí. Él opina lo que dice es el lobby. Entonces, y Harry Hopkins, que es el vocero de eso, pero el sintetizador de eso. Pero lo concreto es que se empiezan a plantear cosas diferentes. Churchill subrepticiamente intenta meterse en Yugoslavia, eso está claro, por eso mandó la línea. Y en el 40, en ese mismo 43, empiezan a hablar los alemanes, y eso no se puede hacer sin la autorización de Hitler. Esto es evidente, de la fortaleza Europa, no la fortaleza Alemania, sino la fortaleza Europa. Y hay una anécdota que cuenta León de Grel, creo que es oportuno decirla ahora. León de Grel cuenta, él lo conoció, por supuesto, a Hitler, el comandante, bueno, primero comisario político, luego comandante de las divisiones S. Valona, no hay gente que no sabe esto. León de Grel, que fue jefe de pueblo en Bélgica. León de Grel dice que le preguntó a Hitler qué va a hacer usted una vez que termine esta guerra, dónde va a estar, si la ganamos, dónde va a estar la capital, en Berlín, en Viena, en Praga, puede estar en cualquier lado, dijo. No, ich bin ein Griechen. Ahora yo soy un griego. Pienso en la totalidad. Ahora, en el 39 no pensó así, claro, por eso las cosas devinieron como devinieron. Pero nos estamos desviando mucho. Volvamos a la operación Bagration y a la operación El Vístula, que esto es importante que lo toquemos. Pero como detalle de lo que se estaba hablando, Stalin se da cuenta de que la victoria, que es evidente, le está costando enormidad de sangre. A mediados del 44 se llama a los chicos de 18 y 17 años. Si ustedes vieron en la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética, que es un álbum de fotografías, entrega al torno el chico de 18 a su hermanito de 15. Tiene 17, 18 años, pues va al frente. Esto es Bagration, mediados del 44. Entonces, por eso, si hubiera habido alguna... Yo creo que estaría de acuerdo en algún tipo de transacción. Bueno, es lo que estamos diciendo. Por eso lo añado como dato.
lo que estamos diciendo. Llegado el momento haremos las consideraciones del caso, pero esa alianza macro que fue la gran alianza, como la llamó el propio Churchill, ¿no? Eso existía, y existía con el interrogante de que el destino de Europa estaba en juego a raíz de esa alianza. De eso no hay ninguna duda. Volvamos al tema que nos tenía, Bagration y el avance ruso ante el Vístula, hacia el Vístula. ¿Qué pasa? Entonces hay una promesa incumplida por parte de Stalin de ayudar a cualquier revolución, digamos, dentro de Varsovia. Claro. Y hay dos, ¿cómo es así? Hay dos líneas, ¿no es cierto?, en los patriotas polacos. Bueno, básicamente hay un gobierno en el exilio que estaba constituido por polacos y otro que era el Comité de Dublín, que eran los comunistas polacos que habían sido aleccionados en Moscú, y por eso apenas toman, fue el Comité de Lublin, porque si no me equivoco, Lublin queda en lo que es la Bielorrusia, que después fue ocupada por los rusos, en el sur o el sureste de Polonia. Y se adelantan a establecer un comité ahí y le piden a los sublevados de Varsovia y a Londres que le den adhesión al gobierno de Lublin, o sea, al gobierno comunista. Reemplazaron el gobierno del exilio por un gobierno títere que habían armado. Pero ¿qué pasa? El hombre que se levanta en Varsovia respondía a Londres. Sí, se llamaba Armia Krajova, es decir, Ejército Nacional. Es el general conde Tadeusz Borkomorovsky, lo cuenta en sus memorias. Es decir, él se levantó pensando en el general Sikorsky y en lo que estaban en Londres, no en lo que está el comité del BOP. Por eso necesita la ayuda soviética y la pide en el aspecto puramente militar, no político, la aclara, por lo menos en sus memorias se está. La niegan, Entonces, ¿cómo termina la anécdota? Y demuestra que esto estaba sucediendo, que estaban sucediendo cosas raras allí. El general Borkomorovsky cuenta esto en sus memorias que escribió en París en el exilio. El hombre que cuando Borkomorovsky, que es la Armia Krajova, la Armada Nacional en Varsovia, tuvo que rendirse ante los alemanes, a pesar de que lo único, porque los alemanes tenían todas las tropas en el frente, en el Vístula, frente al avance soviético. El avance soviético se detuvo, lo cuento rápidamente, el avance soviético se detuvo y el auxilio que iban a prestar al ejército polaco de Borkomorovsky no se produjo. Para que los maten. Justamente detuvieron el avance para darle lugar a los alemanes. La Armada, la única tropa que había para que tenían los alemanes en Varsovia para defender la ciudad era las tropas SS del general Bakselevsky, el general von den Bakselevsky, que fue el comandante militar de Varsovia, y con esas tropas, más el ejército ucraniano de liberación, ¿no? Se llamaba ROA, ¿no? El ejército ruso de liberación, pero eran ucranianos, del ingeniero Bronislav Kaminsky, que era la brigada Kaminsky, y después tropas de rejuntados. Esa es la realidad, porque toda la tropa estaba en el frente. Mucha artillería, que es lo que permite, digamos, que el aplastamiento de la Exactamente. Ahora, ¿qué pasó? Cuando el general Borkomorovsky se rindió, el comandante alemán, el general Bakselevsky, le dijo: fíjese que mi apellido incluye al polaco, Zelewski. El enemigo está a 25 kilómetros de acá, nosotros no deberíamos estar combatiendo. Y le reconoció algo importante. El ejército nacional polaco que se sublevó en Varsovia no tenía uniforme propio. Usaba o rezagos alemanes o directamente se vestían de civil y se ponían un brazalete. El mismo, si uno ve las fotografías y el documental de la rendición, cuando se rinde el general Borkomorovsky, está vestido con un sobretodo y tiene un brazalete, ¿no?, que dice Armia Krajova. Pero se le reconoció el estatus militar a pesar de la falta de uniforme. No se lo fusiló. Y yo creo que gracias a eso se salvó el general Borkomorovsky, porque terminó en el exilio en París. Esto es una realidad. De la otra manera, pero no sé qué hubiera pasado con él. Está el aspecto militar. Yo siempre dudé sobre el valor militar de la rebelión de Varsovia. En realidad fue
más que nada, entiendo, una directiva política Sí, que le instaron, porque frente al avance ruso y frente al Comité de Dublín tenían que contrabalancear eso, demostrando que la rebelión no había sido de los comunistas polacos, sino habían sido de... Se destruyó totalmente una ciudad. Y eso lo reconoce Borko Morovsky en su memoria. Claro, es el eje de todo. Sí, terminamos el bloque con una anécdota linda. El general von den Bach-Zelewski permite que el corazón de Chopin permanezca en la catedral que no fuera destruida. Me había olvidado de ese detalle. Y eso, entre otras cosas, lo que creo que permite que haya tenido cierta consideración en la posguerra. Porque él dijo, como buen alemán, su parte alemana, soy un militar, pero también me gusta el arte. Y en esto prefiero el arte. Sí. Y además yo sangre polaca, Zelewski, ¿no? Cerramos entonces. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos con el frente ruso, esta vez parte norte. Claro, nosotros hemos visto secuencialmente, primero la situación en el Grupo de Ejército Sur, con Ucrania, que ya lo hemos hablado del programa anterior. Después el nudo de la cuestión, que era la ofensiva de la ofensiva Bagration, que era sobre el Grupo de Ejército Centro. Pero tan importante como esto era lo que estaba pasando en el norte, donde las tropas soviéticas habían quedado retenidas en el sitio de Leningrado, ¿no? Pero también en el año 43, con la ofensiva general, ahí en el frente norte, se abre el llamada batalla u ofensiva de Leningrado-Novgorod, que era la vieja Nizhny Novgorod del comercio medieval, etc. Ahí es donde se produce una irrupción rusa. Pero yo diría que de los tres frentes, aquel donde los rusos tienen más problemas va a ser en el norte, porque se van a encontrar con una resistencia mucho más fuerte y compleja, y además con un terreno peor para la operación. Tanto es así que el Stavka tuvo que renovar 2 o 3 veces, agregar ejércitos completos. La Stavka es el Estado Mayor Conjunto de la Unión Soviética. Sí, el peso se le atribuye a Zhukov, pero Zhukov no sé qué cargo, si era el jefe. No, Yeremenko creo que era incluso más. Es decir, Stavka era el Estado Mayor Conjunto Soviético, ¿no? Y digo que el alto mando soviético, y que tiene la particularidad de que en realidad del tercer grupo de ejército, el norte, fue el que para los rusos tuvo más dificultades, ya lo reitero, por cuestiones de la resistencia alemana y aliada de los alemanes, por la resistencia de los países bálticos y de Finlandia, ¿no? Con lo cual, lo que fue considerado la primera ofensiva rusa después de la caída, o la liberación de Stalingrado, ¿no? La ofensiva que fue sobre Narva y Tannenberg,
¿no? Stalin había dado órdenes para que Tallinn, que era la capital de Estonia, estuviese tomada el 12 de enero del 44 y se tomó en agosto, durante 7 meses, lo que los rusos pensaban que iba a ser un desmoronamiento del frente alemán y un avance rápido de las tropas en el norte, se transformó en una batalla, una guerra de desgaste que duró 7 meses, donde al final Tallinn pudo ser tomada a fines de agosto. Ahora, las instancias de eso, no sé si vos querías comentar, empezaron con la liberación de Leningrado, ¿no? Que ya Leningrado había pasado un terrible sitio, pero también había sido logrado abastecerla a través del lago Ladoga, el lado donde incluso tiraron una vía ferroviaria, ¿no? Ahora, lo que pasa es que esta zona norte es también pantanosa y difícil para maniobrar con blindados, así que eso era una restricción para el avance ruso. Toda la zona es pantanosa, está rodeada de pantanos, es una capital insalubre, un lugar insalubre. La hizo Pedro el Grande por cuestiones estratégicas, pero el lugar es insalubre completamente, basta visitar el lugar para darse cuenta que es así, ¿no? Ahí es donde creo que se establecen 2 etapas o 2 fases de ese ataque, que fue el primero, la ofensiva sobre Estonia, propiamente dicho, que quedó embotellada en la batalla de Narva. Que es lo que vamos a hablar en otro momento, eso supone yo diría que ahora lo podemos desarrollar porque fue parte de la avanzada rusa que quedó contenida, embotellada en el istmo de Narva. Narva queda en el noreste de Estonia. Es una ciudad, pero está sobre un istmo muy pequeño que divide entre el Golfo de Finlandia y el lago Peipus. Una zona también que no podía ser fácilmente transitada, pero donde paradójicamente el istmo estrechaba el pasaje y donde las tropas, tanto alemanas como estonianas, que se habían organizado, frenaron el avance ruso con un desgaste tremendo, que los rusos no podían vencer y eso demoró en gran medida el avance. Por eso yo comentaba que lo que se pensaba iba a ser un desmoronamiento del grupo de ejércitos norte, fue una batalla que duró 7 meses. Eso se llama Frente de Narva. Frente de Narva. Y me merece un capítulo aparte porque yo le llamo al Frente de Narva la batalla de las naciones del siglo XX. Es decir, en realidad los alemanes son parte de esa batalla, son en realidad todos los europeos, todas las divisiones europeas, o brigadas de asalto y demás, esto está toda Europa en Narva. Por eso es un frente aparte de los países bálticos, y que tiene toda una simbología que no se puede eludir, porque no es una cuestión de números esto, no es una planilla Excel. Es decir, no se puede eludir la importancia del lugar, primero como frontera geográfica, como frontera geopolítica y como frontera espiritual, porque nos podemos remontar hasta la Edad Media con esto. Es decir, ahí está, como todos sabemos, en Narva o Narva, es un pequeño río, pero es una especie de Rubicón. De un lado es el camino de los caballeros teutónicos. Tiene todo un sentido para el mundo germánico esto, como lo tienen los 3 países, Estonia, Letonia y Lituania, que son en realidad una fundación de los caballeros teutónicos. De la orden teutónica sale la orden ¿cómo se llama? La orden de los caballeros de Livonia. Y esa zona se llama Latvia, Livonia, es la misma raíz. Sí, vos lo que decís es la significación simbólica. Simbólica no, algo más que simbólica, geopolítica, espiritual y concreta, porque no es simbólica, a menos que el símbolo lo tomemos como una realidad profunda. Yo creo que el símbolo es una realidad profunda, entonces es real. Es necesario, exacto, es necesario decir esto, porque allí estaba de un lado Hermann Fest, ¿no es cierto?, la fortaleza, y del otro lado Iván Gorod. Es decir, el encuentro, hay una cantata, la famosa cantata de Prokofiev, que se refiere específicamente a esto, Alejandro Nevsky, ¿no es cierto? Es decir, ese punto de encuentro entre el mundo germánico y el mundo eslavo está en ese pequeño pueblo que se llama Narva. Sí, una relación de tensión continua desde la Edad Media. Que tuvo de tensión o de complemento, porque con Federico el Grande y con Catalina... De tensión en el sentido ambivalente, ¿no? Pero por supuesto, vos fíjate, con Federico el Grande y con Catalina se trató de unir eso,
Por eso es que encontramos nosotros en los ejércitos rusos de antes de la guerra, y aún en los ejércitos rojos, después los nombres, los apellidos alemanes. Wrangel en la guerra, von Wrangel, von Denikin, ¿cómo se llama? Von Ungern-Sternberg, y por supuesto Blücher y otros del ejército rojo también que tienen apellido alemán. ¿Por qué tienen apellido alemán? Porque esa zona, con Federico el Grande, las familias prusianas numerosas daban un hijo al ejército ruso para hermandad de ejércitos. Se quería, era una forma de mantener la paz. Esto lo podemos retomar cuando retomemos. No, es muy interesante, el frente ruso, es fundamental. Pero yendo a las operaciones en sí del Frente Norte, ustedes saben que nunca tuvieron la ofensiva Por soviética. eso dura 7 meses. La ofensiva soviética nunca tuvo un apoyo concreto desde el mar que hubiera sido decisivo, porque nunca pudo dominar el Báltico. Es curioso, teniendo algunas unidades pesadas, una había sido hundido por Rudel, el Marat, pero tenía un otro acorazado grande, no lo sacaban. Además no tiene una tradición marinera, digamos, importante. Los alemanes le dieron un acorazado un día antes que empezara la operación Barbarroja. Pero estaba solamente el casco. Sí. Desde el punto de vista militar estratégico había una cuestión. El Golfo de Finlandia, en cuyo final está San Petersburgo, ¿no? El Golfo de Finlandia, que justamente tenía de la ribera opuesta a Finlandia y de la ribera de acá, Estonia, estaba interrelacionado. Prueba está que el mariscal Mannerheim ya había advertido a los jefes alemanes, y creo que al propio Hitler, que Finlandia dependía de que ellos se mantengan en Estonia, porque si perdían Estonia, perdían el control del Golfo de Finlandia, y Finlandia iba a tener que firmar un armisticio por separado. Ya lo había advertido. En septiembre del 43, Pasilivsky, que siempre estaba ahí, viajó a ver arriba en tropa a Berlín. ¿Pasiviki o Pasikivy? ¿Cómo es? Pasilivsky. Y le dijo, mire que si no hay un apoyo concreto alemán, vamos a tener que negociar, porque primero está la patria, la Heimat, le dijo. Porque los fineses son muy patriotas. Para ellos, y ahí basta ver sus himnos, sus sagas. El gran compositor, Sibelius. Claro. Sibelius. Dijo, nosotros nos vamos a mantener fieles, pero necesitamos, y si no, vamos a tener que hacer una paz por separado. Claro, porque Hitler no es que le gustó mucho, pero lo comprendió. Incluso le dijo a Mannerheim, mi seguridad de que nos vamos a ayudar siempre, etcétera, etcétera. Dime una cosa, los fineses o finlandeses estaban hackeados por dos lados muy peligrosos. La primera y principal es la ofensiva por el Istmo de Karelia, que ellos defendieron a muerte. Ahí estaba la línea Mannerheim, que lo frenaba a los rusos y donde los finlandeses se rebelaban. Y los rusos estaban desesperados porque decía que el Stavka recibía presiones de Stalin amenazadora de que refuercen a muerte porque veía que no progresaba el frente norte de ellos, ¿no? Tanto es así que la caída de Viborg, que es la ciudad más importante que está ahí, se produjo, pero después, cuando ya la caída de Narva iba la situación geográfica y la orografía, digamos, del terreno, impedían los grandes avances rusos con masas de blindados, infantes, pues no podían maniobrar. Por eso era tan fácil la defensa. Era fácil la defensa, pero además es la razón de existencia de Finlandia. En el fondo uno mira la línea Mannerheim y dice, si le sacan la línea Mannerheim, se convierte en una república más dentro de la Unión. Los rusos habían tomado también Pétzamo al norte, creo que ya lo habían ocupado porque ahí tenían el refuerzo de los norteamericanos de Murmansk y otros más. Pero lo concreto es que la ofensiva que se larga desde Leningrado o Novgorod hacia el oeste tenía una finalidad central, llegar al Báltico, es decir, el avance sobre los países bálticos. Y en particular, el primer punto vulnerable era Estonia. Incluso ahí fue una situación política muy compleja, porque cuando fue ocupada Estonia,
no había una administración propia, había una administración relegada, pero creo que a último momento los alemanes permitieron un gobierno autónomo estonio para que le fuese aliado y le proveyera, porque Sí, muchos estonios como te has formaban parte adelantado, sí. del ejército estonio que peleaba junto con los alemanes contra los Pero rusos. por supuesto, ¿no? pero sí, por supuesto. No, por pero eso digo que merece organizado. un capítulo aparte. Si no, 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 tenemos que mencionar que Estonia, Letonia y Lituania, Sí. Estonia, Letonia y Lituania, Sí, sí. sus ejércitos Sí. son directamente, ¿cómo se llama? Eran Divisiones de la Waffen-SS. No hay duda. Bueno, no necesariamente. El ejército estonio formaba un arma nacional, es decir, que era el reclutamiento. Sí, se pero vas hizo a los museos, el servicio. vas a los museos Sí. y todos los combatientes son Que había voluntarios, Sí, en por Lituania supuesto. sobre todo. Sí, sí. En los 3 países bálticos. Claro. Por eso Narva para, Sí. para los bálticos, estones, letones o lituanos, indistintamente, Sí, sí, sí. Narva es una epopeya nacional Sí, 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 para los sí, tres, sí. y son los que más voluntarios pusieron en proporción, ¿no? Porque hay que ver que son países chiquitos, Sí, había- en proporción, y cuántas cruces, centenares de cruces de Había hierro y ese- varias cruces de caballeros. De la Nordland, de noruegos, de holandeses, de unidades de la CSS. ¿A qué te estás refiriendo? A En la Narva, Nordland. en Narva, en Narva. Ah, en en Narva, no, en Narva, Por eso, en Narva había sí. daneses, suecos, noruegos, finlandeses, estones, Sí, letones, lituanos, españoles, franceses, húngaros, Sí, sí. polacos, Sí, sí. bueno, y algunas, ucranianos y rusos. Es decir, Sí, sí. estaba toda Europa, inclusive Sí, la es Europa que- Oriental, que- está que la realidad, sorprende, ¿no? sorprende O la, el perdón, hecho. me olvidé, o los holandeses. Sí, Los holandeses. holandeses yo Sí, también, la división no es la- que a mí Bueno, me toda sorprendió, Europa, porque si sí, era que batalla de las por naciones. torpeza del Stavka o qué, que se insistiera por la vía del Istmo de Narva, porque era como decir ir al muere, ir al lugar donde estaban las peores condiciones para ellos para poder avanzar y no lo sortearan más fuertemente por la zona sur, que ahí había restricciones por el terreno pantanoso efectivamente, pero también estaba el empecinamiento de vencer la resistencia, porque ahí había el núcleo de fuerzas más dura y la presión de Stalin sobre el Stavka de que destruyan esa y que agreguen. Creo que los rusos crearon 2 ejércitos específicamente para reforzar el frente norte. Sí, señor. Después, el frente de Leningrado, perdón, Claro. hay 3 en realidad. Sí, si sí, ponemos sí. ya. No, más, mira, está el frente de Leningrado, del general Goborov, el frente del Volkhov, del general Meretskov, y 3 frentes bálticos, el tercero, porque están tercero 3, 2, 1, el tercero del general Maleshnikov, el segundo de Yeremenko, y el primero de Bagramian. Es decir, todo eso se converge sobre esa zona, sabiendo, eso lo sabían los rusos, lo sabían los finlandeses, y lo sabían los alemanes, lo sabían los ingleses y todo, porque que Finlandia no podía, porque acuérdense, lo hemos dicho, Finlandia no avanzó, no quiso, sí, mantener la frontera, sí, pero no avanzar más allá de la frontera. No lo Ellos querían desaconsejaba el recuperar gobierno. lo perdido por la guerra del invierno del 40. Sí, del recuperar 39, eso, bueno, 40. lógico, pero no avanzar más. No avanzar. más, ¿por qué? Porque decían, si la suerte es adversa, van a tener muchísimo más pretextos y nos van a tomar todo el país. Es decir, veían eso, la supervivencia de Finlandia. Entonces la estrategia finlandesa, la de Mannerheim en este caso, y lo curioso es que el alto mando alemán no les pide que hagan otra cosa. Sabe que existe esa limitación objetiva, porque está más allá de la voluntad de los hombres. Es un dato geopolítico concreto, el territorio es ese. Y ese tema, los rusos lo saben, Stalin lo sabe, por eso es casi benévolo, no nos engañemos, es casi benévolo cuando se firma la paz con Finlandia, que se firma en ese año del 44, se firma el acuerdo con Finlandia. Ojo, Sí, sí. Cuando se llegamos firma a el eso, acuerdo. porque hay una instancia que es esta. Pese a esa resistencia heroica que se prolonga hasta agosto, después, indefectiblemente, el desborde de la superioridad cuantitativa rusa empeñada en la zona obtiene la ruptura en Narva, pero con una cosa que los rusos no esperaban,
que las fuerzas de Narva se repliegan 16 kilómetros al oeste en las alturas, en las colinas de Tannenberg. Sí, Tannenberg, claro. donde se había Sí, y ahí claro. forman otra línea de defensa, Sí. donde están peleando 2 meses más resistiendo frente a colina. Ahora, ¿Dónde? la Sí. inquietud alemana que instigaba esa resistencia a ultranza no era solamente táctica por el terreno, era porque atrás estaba no solamente el refuerzo de la República de Estonia, que los estonianos estaban fuertemente aguerridos a resistir a los rusos, sino en el inevitable efecto que esto iba a tener sobre Finlandia, como realmente lo tuvo, porque el Mannerheim le había dado dramáticas informaciones a los alemanes que ellos dependían porque los rusos le estaban fijando unas condiciones durísimas. No era... No, por supuesto que no. En parte no quisieron eso, pero los rusos llegaron a tirar la hipótesis de volver a tomar Finlandia como que había sido un gran ducado ruso, Exactamente. ¿no? Sí, y sí. volverla a ocupar literalmente. Sí, sí, Así que sí. los finlandeses estaban luchando incluso por su Eso, propia exacto, independencia. pega exactamente con lo que estábamos diciendo, es decir, con lo que digo. Sí, Por sí. eso, ese dato objetivo, objetivo que está más allá de la voluntad de los Sí, sí, hombres, sí, sí. no se puede modificar, está en la mente de Stalin, de Mannerheim, por supuesto, pero está también en la mente de Stalin, en la mente de Hitler, en la mente de Churchill. No se engañemos, y Mussolini, por supuesto, pero porque se dan cuenta de que no puede ser de otra manera. Bueno, no puede vamos ser. a continuar el próximo bloque. Y por eso la benevolencia, perdón, La guerra en cierro Finlandia. con esto, la benevolencia del trato ruso, cuando se llega al acuerdo, hay una benevolencia sorprendente, Sí, tratándose sí, sí. de los rusos, ¿no? Por- Tratándose no, de los rusos. Además Stalin no quiere tener frontera con Suecia. No, Pero, bueno, a ver, pero hay que aclarar algo muy importante con respecto a esto de los rusos. Una de las exigencias era que Mannerheim, como los países ocupados, cambiasen de bando para que los finlandeses empezasen a combatir contra los rusos, que efectivamente contra los hacen. alemanes. Contra los alemanes. Que los finlandeses prácticamente no habrían cumplido mucho en la práctica, pero perdón, si podemos usar este verbo. el compromiso era desarmarlo, por eso el Los general finlandeses Rendulic se retira. suecizaron, se convirtieron en un país como Suecia, porque Finlandia no entró en guerra contra Alemania hasta el final de la guerra, no entró en guerra. Entró, después declaró la guerra, sí. El último día. Los voluntarios finlandeses seguían saliendo y seguían combatiendo y combatieron hasta en Berlín. Sí. Esto es una realidad. voluntarios, Hubo escaramuzas entre fineses y alemanes, pero no llegó a mayores. El No, general Rendulic no. que estaba ahí. Estaba Rendulic que no quería a los fineses. No Rendulic querían, habla habían mal de los sido fineses. aliados, claro. Sí, pero Rendulic es muy estricto en eso. Bueno, seguimos el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos con el tema de Finlandia, que es un frente olvidado, ¿no? Sí. En enero y febrero, ante la irrupción de los soviéticos, plantean inmediatamente el tema de la defensa de las minas de níquel.
Es muy importante. Sí, sí. Antes de Petsamo, y en la frontera con Noruega, pero en territorio finés, hay mucho níquel, del cual Alemania dependía enormemente, ¿no? Y Suecia también tenía, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí. Pero la planta de Jenikovsky, ¿qué hicieron? Fíjense, hay una central hidroeléctrica para abastecer las minas de níquel que bombardeaban los soviéticos. Sí. La cubrieron de cemento a la central entera, los alemanes. Sí, le hicieron una cúpula, ¿no? Sí, Una cúpula. Sí, sí. Dice, 10.000 toneladas por año, pensaba en el 41. En febrero del 43 se producía la mitad. Con Sper se incrementó que en 20 meses se llegaron a 388.000 toneladas producidas. En agosto del 44, Sper reporta a Hitler que el stock en Alemania de níquel iba hasta junio del 46, por lo tanto podía abandonar el norte de Finlandia, porque hay un sacrificio muy grande de la Cuando decís Sper hay que aclarar para la gente que por ahí... Ministro de Armamentos, arquitecto Albert Sper, sí. Ministro de Armamentos del Ahora, Tercer perdón, Reich. pero volvamos a esto. El avance ruso era recuperar los países bálticos que había perdido con la invasión de la Operación Barbarroja y poner sus pies en el Báltico, porque hasta que era la zona vital de Alemania. Exacto. Hasta ahora estaban embotellados en el Golfo de Finlandia sin poder salir. Por eso, después de la caída de Narva, ellos embaten contra la línea de Tannenberg, que resiste 2 meses más. Como habían intentado en la Primera y Guerra después Mundial. irrumpen provocando una fractura, es decir, aislando el grupo de ejércitos norte que queda en Curlandia del resto del grupo de ejércitos del norte. Tanto es así que prácticamente el grupo de ejércitos norte los alemanes lo terminan disolviendo, porque el grueso de las tropas, que eran como 200.000 hombres, quedan en la cabeza de puente que duró hasta el final de la guerra. Para lograr eso, los fineses tienen que tener sellado el frente, los soviéticos tienen que tener sellado el frente finés. Exactamente. Claro. Por eso es importante las negociaciones que hay, porque a pesar de que contra Finlandia hay, en mayo, 450.000 soldados rusos, 800 tanques, 2.000 aviones y 10.000 piezas de artillería contra Finlandia en toda la frontera. Entonces ellos necesitan retirar esto. Hitler los provee de Stukas, tal es así que Polkarel tiene un capítulo que dice a Stalin le preocupan los Stukas. Porque claro, era la artillería móvil. En tierra arrasada. En tierra arrasada. Claro, es decir, y provee antitanques. Y gracias a eso los fineses inician una contraofensiva en varios puntos donde los rusos pierden mucho y le dicen, bueno, ahora aquí o negocian o mandamos todo. Exacto. Si vos mirás el mapa, porque esto es geopolítica, y la geopolítica siempre supone la geografía y la estrategia militar también, si uno mira un mapa y dice, en la Primera Guerra la importancia estaba en Tannenberg, ¿no es cierto?, y en la Segunda Guerra también. ¿Por qué? Porque el camino directo al corazón de Alemania, a Prusia, son los países bálticos. Son los países bálticos. Y esa geopolítica es la que mencionamos ahora en el bloque anterior, que era de los caballeros teutónicos. Es el mundo germánico y el mundo eslavo que se encuentran para pelearse o para hermanarse ahí. Una frase, esa es la realidad. el que queda al frente del grupo de ejércitos norte, el general Lindemann, y creo que se guarda, he leído una proclama de él dirigida a los soldados alemanes en tonos dramáticos, diciendo que tenían que defender el frente de Tannenberg, porque después el próximo capítulo iba a ser defender el territorio patrio, porque obviamente ya lo iban a ver que el avance ruso no iba a poder ser contenido,
que después se ve eso con, primero, el ataque ruso que corta por el Golfo de Riga y divide al grupo de ejércitos norte. Sí. Esto se ve con un mapa en la mano. Sí, uno agarra el mapa bueno, y ve, es clarito. Entonces, por al dónde norte, pasa. en el norte de Estonia, queda hasta fin de la guerra, que fue muy controvertido eso, aislado el ejército de Curlandia. Y separado por ya la penetración rusa que llega al Báltico por el Golfo de Riga, el resto del grupo de ejércitos norte, que es asimilado al centro, ¿no? Deja de tener existencia como tal, pero más allá de eso viene el repliegue alemán. Atrás de eso viene el avance sobre Lituania, que creo que se produce comparativamente rápido, y la defensa de los enclaves costeros, que era la clave que pedían los alemanes, que entre ellos el puerto de Memel, que había sido alemán, después pasó a Lituania, después volvió a Alemania, que creo que Memel se rinde en enero del 45. ¿No? Sí, Mejor dicho, no se rinde, perdón, son evacuados. Son evacuados, sí, ahí. Empieza la evacuación en gran escala. La gran evacuación. Ahí hay un proceso muy importante, que muy largo de hablar, pero que es el rol de la Marina alemana en la evacuación sistemática de militares para trasladarlos al sur. La idea era hablar más capítulo, claro, y de civiles. Entonces, ¿qué ocurre? Ya ahí se tiene que reacomodar. La operación Brautwald, ¿no? Brautwald, ahí se tiene que reacomodar dramáticamente el esquema defensivo alemán, dejando el ejército de Curlandia Norte, que yo recuerdo que en las memorias de Guderian, recuerdo de un soldado, él censuraba como una obstinación de Hitler haber dejado y no haber hecho esfuerzos para aislar el ejército de Curlandia y llevarlo a Prusia Oriental y después a Pomerania. Pero ojo, que ya cuando los rusos toman control sobre el Golfo de Finlandia para salida al Báltico y algunos empiezan a tomar puertos sobre el Báltico, sobre los países bálticos, empiezan a incursionar sobre las naves de rescate alemanas, ¿no? Sí. Entonces ya la evacuación estaba poniéndose en peligro porque los pero ya estamos hablando del 45. Sí, del 45. Bueno, pero la caída de los puertos empezó justamente en el 44. A fines del 44, que era cuando si los alemanes demolieron el puerto de Memel antes de abandonarlo, lo demolieron, lo mismo que otros puertos. Siempre se hace así, los puertos para... Por eso la importancia de Narva es fundamental, porque del frente de Narva, para llamarlo frente, eso no es una batalla, son varias batallas y combates y demás, y escaramuzas y refriegas, y un frente que trata de mantenerse a todas costas, primero porque es el punto, el vector que va derecho al corazón de Alemania, al corazón de Prusia, ¿no? Y a Berlín, por supuesto que termina en Berlín, eso es evidente, como después lo demostraron los hechos, sino porque además es la entrada de los rusos en el centro de Europa. Eso, que también se convirtió en un argumento más, ¿no es cierto?, eso es inevitable, es inexorable cuando uno mira el mapa. Por eso la participación de todos los europeos, prácticamente, es decir, prácticamente no hay país que no haya estado, hasta españoles había allí, porque había la División Azul, porque hay que decir, la División Azul Franco la había retirado en el 43, pero quedó la Legión Azul, y la Legión Azul, que después también pidió Franco que volviera, una buena parte no volvió y terminó encuadrada en las tropas alemanas con el nombre de también, es Blaue Legión, el Legión Azul es ese, quedó encuadrada allí también, y estuvo en Narva, estuvieron en Narva los batallones, estaban bajo el mando de la brigada división, ya entonces división de asalto de las Waffen-SS, la Valona, con de Grel, con los flamencos y los balones. Ahí estaba encuadrada la legión. Ahí hay que tener presente. La legión. Tallinn, la capital de. No terminé de decirlo. Estaba terminando, no me dejaste terminar. De que qué? Estaban encuadrados dentro de las tropas con los flamencos y los balones, los españoles. Bueno, pero eso vamos a ver, vamos a ver voluntarios. Podemos multiplicar las cosas, pero las operaciones que me interesa que queden destacadas es esto. Fíjense ustedes que Tallinn, la capital de Estonia, que también se llama Reval, ¿no? Cae el 22 de julio del 44, o sea que a mitad del 44.
la estabilización del frente en los países bálticos que tenía Alemania estaba muy comprometida. Es una cabeza de puente, claro. De allí la gravedad que se venía sobre la Prusia Oriental, que es donde los alemanes estaban tratando de replegar las fuerzas del centro. Bueno, esas son consideraciones que ya corresponderán a la próxima etapa, que es la etapa donde ya la defensa se planifica sobre la base del territorio de Prusia Oriental. De los países bálticos, lo único que sí me parece importante destacar, entre otras cosas relevante, es la resistencia lituana, ¿no? Porque en realidad la resistencia lituana creo que se derrumbó, ¿no? Ahí no puedo hablar con mucha autoridad, no sé si, pero el foco de la atención estuvo más puesto en Estonia, en el norte, por la cuestión esta, Estonia-Finlandia, que luego en Letonia y Lituania, porque ahí hubo un repliegue alemán, más que nada. Sí, y los lituanos, letones y estones se fueron con los alemanes. Prueba está que terminaban peleando en Berlín. Había habido un repliegue general hasta la frontera de había fuerzas alemanas que no podían ir a ningún lado, digamos. El 20 ejército de montaña que combatía solo podía ir a Noruega, porque abajo ya estaban los soviéticos y los fineses estaban ya por en su eso frontera. Hubo tanta tropa en Noruega que llegó tanta tropa en Noruega demasía, pero si vos mirás que en el frente del Báltico toda esta concentración es impresionante, el frente de Leningrado, el frente del Volkhov, los tres frentes del Báltico y el frente de Bielorrusia, los dos frentes de Bielorrusia que apuntan hacia eso, uno al sur, pero el otro al norte, y la concentración de tropas para tomar Estonia, Letonia y Lituania, que se llama Frente de Narva, es gigantesca. Son 5 o 6 frentes contra uno. Evidentemente que tenía muy clara la Stavka, o sea, el alto mando soviético, el alto mando estratégico soviético, tenía muy claro que eso era indispensable tomarlo, por varias razones que hemos mencionado cruzadas acá, entre ellos sí lo del Báltico, el mar Báltico, el acceso al mar Báltico libre para combatir a la flota o distraer a la flota alemana en el Báltico, en vez de que estuvieran peleando en el Atlántico solamente. Es decir, eso por un lado, por una cuestión de marina, pero también porque es el vector que va al corazón de Alemania. Esto pero hay un hecho, por ejemplo, concreto, que es lo siguiente. Los rusos están sobre los puertos de Letonia ya en septiembre del 44. Como cabezas de puente. Como cabeza de puente, todavía pero empiezan a tener presencia. Sí. Eso tiene influencia, creo que fue en enero que Suecia interrumpe del 45, enero del 45, claro, interrumpe el suministro de mineral de hierro del cual dependía Alemania. O sea que la defensa del Frente Norte tenía, por así decirlo, un paralelo con el petróleo de Ploesti de Rumania en el Frente Sur. Sí. Es decir, estaban como cubriendo dos rincones. Sí. En el sur, la no caída de Rumania y los yacimientos de Ploesti, que eran el reducto de combustible. Y en el norte, el Báltico, por las transferencias de níquel y otros minerales, pero el hierro de Suecia encima. Níquel se había acaparado más que suficiente y hierro no había. Hierro faltaba, claro, además el consumo, no solo faltaba, sino el consumo monstruoso que había. Todo esto lleva a una reflexión así de conjunto, que es la siguiente. El progresivo repliegue y la derrota gradual que estaba sintiendo Alemania no era la de un colapso, era la de una resistencia a ultranza donde se estaba peleando punto por punto cada uno de estos intereses. Es como una enfermedad que va avanzando y donde uno va poniendo paliativo, porque el tema es económico. Llega un momento en que no tenés... Sin duda, pero yo personalmente creo, y corríjanme si estoy equivocado, que si no hubiera tenido la conducción que tuvo y no hubiera tenido la tropa que tuvo, o el colapso se hubiera producido, como lo pensaban hasta el mismo Churchill, lo pensó, en el 44 se termina la guerra. Ellos creyeron que
los primeros 3 meses, 4 meses del 44 se terminaba todo. Y no se terminó, tuvieron que hacer el desembarco en Normandía y creyeron, bueno, dijeron, ahora se termina antes de fin de año. Y no pasó. Los anglo-norteamericanos partían de la hipótesis, que ellos mismos lo decían suficientemente, que a fin de año estamos en Berlín, exacto, estamos 44, en Berlín. el 40, Ellos daban, sí, fin de pero año Berlín la significaba el tenían que 44. tomar los rusos, la tenían que tomar los rusos, porque ellos no llegaban a Berlín, dependían del esfuerzo ruso, que fue el esfuerzo decisivo de salvando la distancia, pasa con Napoleón, que lo dan por perdido y siempre está haciendo una batalla, ¿no? Porque hay dos grandes, y no hay vuelta que darle, más allá de lo ideológico, lo político que aporta, hay dos grandes escuelas militares. La francesa, que culmina con Napoleón, la de los Luises, y la prusiana, que culmina en la Segunda Guerra Mundial con la Wehrmacht, que crea una tradición. No crea un líder, un Napoleón, un Kaiser, un Hitler, no. Crea una tradición donde figuras políticas se enancan, un incomparable cuerpo de oficiales, de suboficiales, una doctrina de mando, de maniobra. Eso es más que evidente. Como hay una escuela naval que la inglesa. Hay que reconocerlo. No, es que es un hecho. Esto está más allá de que nos guste o no nos guste. Son hechos, lo que vos decís de la Escuela Naval Inglesa o de la prusiana. Alguna vez hemos dicho, no sé si lo hemos dicho, si no lo digo ahora, que nosotros que adoptamos, acá en el caso de la Argentina, que adoptamos la Escuela Prusiana a partir de 1891, el ejército argentino dejó el modelo francés después de la derrota del Imperio Napoleónico y adoptó el modelo prusiano, tuvo la discusión que adoptamos el modelo inglés, los tres vigentes que había el inglés, el prusiano y el francés, había desaparecido el francés, y en vez de tomar el inglés, tomaron el prusiano. Y al tomar el prusiano apareció la doctrina nacional. ¿Por qué? Porque cada ejército tiene una doctrina. El inglés tenía la apertura de fronteras y el libre comercio. El francés tenía era bifronte, tenía por un lado la Revolución Francesa y por otro lado los dos imperios, o el de Napoleón como más duro o el de Napoleón III como más blando. Pero era eso lo que tenían, por eso la Legión extranjera nace con Napoleón III y demás. Napoleón III es una nostalgia de Napoleón I. Y la tercera, después de la guerra franco-prusiana, es Prusia, que impone el modelo prusiano en cuanto al aspecto militar y tecnológico, impone ese modelo. Ese modelo, y un concepto federal. Claro, pero ¿qué doctrina vende? No vende la Revolución Francesa, no vende el libre comercio, no son la doctrina propia. La doctrina propia, ¿cuál es? El patriotismo. Por eso de ahí sale el pueblo en armas. Lo del pueblo en armas, de von der Goltz y demás, que lo hemos comentado con la Primera Guerra, nace de allí, de esa concepción que dice, bueno, primero está la patria, esto está al servicio, estamos al servicio de la patria. Por eso el Dienst ist Dienst, el servicio, todo eso. Y eso, por ejemplo, el ejército nuestro lo tomó desde 1891 y dio los Riccieri, los Uriburu, ¿cómo se llama? Sabio, Mosconi y Perón, salieron de esa línea, salieron de allí. Para redondear, último comentario para colofón de este tema. Es el tema de que también en el Báltico se estaba dando la misma conciencia que se estaba dando, ni hablar en la Europa central y meridional. El hecho de que allí ya no estaba en juego solamente la derrota y la supervivencia de Alemania, sino que la marea roja estaba comprometiendo el destino de Europa. Es decir, lo estaban viviendo, eso se estaba viviendo, es decir, eso es algo irrecusable. ¿Por qué? Porque esa derrota del destino de Europa estaba siendo maquinada por tres grandes potencias, no por la Unión Soviética sola, sino por el apoyo del capitalismo anglo-norteamericano aliado con el comunismo soviético. Esta es una reflexión muy profunda. Cualquier potencia en el medio de Europa es un competidor para potencias extraeuropeas. La Unión Soviética y los Estados Unidos son extraeuropeos. Y los ingleses son extraeuropeos. Que algún inglés me venga a decir, los hay europeístas.
Pero Sí, siempre pero- han jugado contra el continente. Pero ha jugado Se contra el continente. Políticamente o Se geopolíticamente. completaba el sueño inconcluso de la Primera Gran Guerra. Ahí desembarcaron los norteamericanos para cambiar el mapa de Europa, pero quedó inconcluso. Entonces vino la revancha. Por eso la Segunda Guerra fue la culminación de la Primera. Exacto, En cuanto a Y neutralizar el el destino tema de la Europa. guerra civil, ¿no? La guerra civil europea, que como tardíamente, ¿no? Muchos se dan cuenta de que, bueno, hubiera sido mejor barajar de otra manera. Pero esto es lo que da a la historia caracteres de tragedia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, claro. hasta el próximo programa.